estás dispuesto a hacer para poder lograr un podio? ¿Has subido alguna vez a un podio porque has ganado un premio deportivo o has hecho algo en lo que tú dices he conseguido tener la victoria y has subido? ¿Y a qué costa o a costa de qué has conseguido llegar a ese podio? Habréis oído hablar alguna vez de la rivalidad entre Tonya Harding y Nancy Kerrigan. Ellas eran dos patinadoras de patinaje sobre hielo estadounidenses que competían ambas por tener una plaza para los Juegos Olímpicos del año 94 en Noruega. Harding era una mujer bajita, compacta, poco agraciada físicamente, en un deporte en el que la apariencia vale muchísimo, es algo que tiene mucho valor. Entonces, ella no solamente tenía que mantenerse erguida sobre sus cuchillas, sino que también tenía que tener esa apariencia. Ella sentía que a Kerrigan pues la admiraba mucho más, porque era una mujer guapa, sonriente, elegante y mucho más vendible que lo que era Harding. Kerrigan había finalizado un día su entrenamiento preparándose para ese campeonato y cuando se dirigía a los vestuarios, alguien le dio un golpe muy violento en la rodilla derecha y además de eso salió huyendo. Era un hombre que iba enmascarado. Así había sido golpeada con la intención de dañarla, fue evidente. Y resulta que una semana después, por las investigaciones de la policía, pues consiguieron detener a la primera persona. ¿Y qué pasó aquí? ¡Sorpresa! La sorpresa fue que el matón que le había dado ese golpe, que le había dañado, había sido contratado por el esposo de Harding. Después de un largo proceso judicial, deportivo y un montón de cosas más, Harding fue hallada culpable de haber organizado ese delito y además también de haber sido cómplice de ese mismo delito. Con el paso de los años, en una entrevista, ella se declaró culpable de que realmente había sido así. La envidia, los celos, el deseo de poder o de control, sentirse amenazado o desplazado, el desprecio por el otro, el complejo de superioridad, la fama, la posición, los aplausos, las entrevistas, el dinero. Tantas cosas son las que una persona puede llegar a hacer o puede ser impulsada para poder lograr un podio, para poder lograr una posición, para poder lograr un estatus o poder llegar a algún lugar. Y todo esto que he mencionado y mucho más es lo que experimenta el ser humano cuando trata de competir para obtener una notoriedad o para poder tener un lugar que a lo mejor no le corresponde, que a lo mejor lo merece otro, pero que lo ambicionamos tanto que haremos lo que sea a costa de cualquier precio para poder ponernos en ese lugar. En el texto de hoy vamos a poder ver una discusión en la que se puede oler, se puede olfatear cómo había un deseo de ser el primero o de ser protagonista de algo. Y este protagonismo lo querían tener algunos de los discípulos. Habían situaciones que se habían dado como que ellos podrían llegar a pensar que había gente entre los discípulos que podía tomar algún lugar o alguna posición mejor que la que otro podría llegar a tener. Y esto basado en que, pensando en un Mesías que iba a ser triunfante y un Mesías en el sentido de poder, de dominio, ellos querían tomar sus posiciones para ser dentro de ese reino terrenal, pensando ellos en aquel Mesías que vendría a conquistar, aquel Mesías que tenían en su mente en cuanto a qué vendría a ser. Ellos estaban pensando que ellos iban a poder tener posiciones de poder también. ¿Quién sabe? Todo aquello o todo esto que estoy comentando es fruto de conclusiones que uno puede llegar a saber. Entonces, tal vez los que fueron y estuvieron durante la transfiguración, aquellos tres, Pedro, Juan y Jacobo, tal vez ellos podían presumir o estaban presumiendo de los privilegios que tuvieron por contemplar aquella imagen donde Jesús apareció junto a Elías y a Moisés. Y tal vez ellos decían, pues nosotros somos principales por esto. Tal vez los otros estaban discutiendo ahí porque decían, bueno, nosotros vamos a lograr quitaros de esa posición para ponernos nosotros. Y tal vez Pedro, o Juan o Jacobo, siempre suponiendo, siempre imaginando, tal vez discutían con ellos diciéndoles, pero si no pudisteis ni salvar a aquel joven que estaba endemoniado. Sin duda fue una disputa
que Jesús cortó de raíz. Les cortó el rollo rápidamente con lo que les dijo y habló con ellos de ser el último y de servicio. Toda una contradicción para aquella gente y toda una contradicción para nosotros hoy, porque generalmente en el mundo en el que vivimos y en los tiempos en los que vivía Jesús, la servidumbre de unos para con otros era algo normal. Cuando alguien quería tener una posición, generalmente tenía gente por debajo de sí que obligaba o esforzaba a hacer algo hacia ellos. Vamos a leer el pasaje para que podamos saber de lo que estamos hablando con más claridad. Y te invito a abrir la Biblia en el Evangelio de Marcos, por supuesto, capítulo 9, y hoy vamos a leer los versículos desde el 30 hasta el 37. Y dice así la palabra del Señor. Habiendo salido de allí, caminaban por Galilea. Él no quería que nadie lo supiese, porque iba enseñando a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre ha de ser entregado en manos de hombres y le matarán, y una vez muerto resucitará después de 3 días. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa, Jesús les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Pero ellos callaron, porque lo que habían disputado los unos con los otros en el camino era sobre quién era el más importante. Entonces se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, deberá ser el último de todos y el siervo de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos, les dijo: el que en mi nombre recibe a alguien como este niño, a mí me recibe. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Desde Hermón, donde Jesús había estado, desciende y ahora se dirige al sur, por la región de Galilea, paseando, caminando por aquellos entornos, hablando con sus discípulos. Iba en camino de Jerusalén. No tiene ninguna prisa Jesús todavía por llegar a Jerusalén, todavía hay muchas cosas que tiene que compartir con sus discípulos, que tiene que hacer con sus discípulos. Y también estaba huyendo de Herodes Antipas, que de alguna manera quería como seguirlo, quería buscarlo, pero a la vez también tenía contra él cosas, porque pensaba que se iba a sublevar o que iba a sublevar al pueblo en contra de él como gobernador de aquella región. Así que el objetivo de Jesús es ahora preparar a los discípulos, prepararles para lo que va a acontecer en ese momento en que llegan a Jerusalén, prepararles para el momento de la entrega, prepararles para todo lo que va a acontecer, y vuelve a recordarles, vuelve a decirles que Él va a ir a la cruz, que va a morir y que al tercer día resucitará. Y Jesús les habla otra vez de ello, ya no es la primera vez que se los dice, está recordándoselo constantemente, lo volverá a repetir, lo veremos semanas más tarde otra vez, porque Jesús quiere que ellos entiendan qué es lo que va a suceder. Evidentemente el anuncio de su muerte fue algo que les cayó como un jarro de agua fría. Ya recordáis cuál fue la reacción de Pedro y decíamos que tal vez motivado también por el comentario de los demás, cómo dice él que va a morir. Y esto les sorprendió la primera vez que lo mencionó, los discípulos se sorprendieron, pero poco a poco tenían que ir recibiendo esa idea y tenían que ir asimilándola dentro de ellos de que Jesús les abandonaría o que les dejaría. De alguna manera, en momentos en la vida hemos tenido muchos en los que de alguna manera nos hemos ido preparando para algo que iba a pasar, para algo que iba a acontecer, o bien para algo que tenía que ver con los estudios o algo que tenía que ver con la vida laboral. Y así, de esa manera, nos hemos ido preparando para un montón de cosas que iban a pasar y que prácticamente no se podían evitar, que eran así. Así que esa idea tenía que ir asentándose en la vida de los discípulos. El verbo que se usa en el versículo 31, hablando de Jesús, de que es necesario que sea entregado, ese verbo entregar es un verbo en griego que su traducción significa poner en las manos de. Es decir, dejarlo a la merced, dejarlo en manos de alguien que tiene autoridad en ese momento para hacer contigo o sobre esa situación lo que quiera o lo que se le antoje o lo que le venga en gana. Y antes de hablarles directamente sobre cuál era el tema de conversación de ellos mientras iban camino por Galilea y a punto de llegar a Capernaum, la conversación de ellos era un tema que a ellos mismos, a los discípulos, les daba vergüenza comentar con Jesús.
Pero Jesús, no poniendo atención en eso, trata de captar su atención con la noticia de su muerte. Trata de captar la atención de ellos con algo que fuera un titular, como el titular de un periódico, el titular de una noticia, que capta nuestra atención y entonces queremos saber más. Ellos tal vez iban conversando acerca de esto, tal vez todavía con el regustillo de esa conversación que se supone que no fue una conversación fácil, que fue una conversación donde había tensión entre los mismos discípulos. Y Jesús les hace la pregunta, pero antes de hacer la pregunta, les dice claramente otra vez, voy a morir y voy a resucitar. Los discípulos fueron captados en su atención y entonces, aunque todavía quedaba tiempo para que eso sucediera, aunque ya estaba cerca a la vez, el Hijo del Hombre dice, será entregado en manos de hombres, y otra vez, otra manera de decirlo, dice, no os entusiasméis demasiado por esas cosas que acabáis de hablar sobre la grandeza de unos y de otros, del primero y del último, de protagonistas y no protagonistas, de quién mandará más o quién mandará menos. No os preocupéis por todas esas cosas, no pongáis vuestra atención sobre eso, ni tampoco os pongáis vuestra atención sobre lo que habéis de presenciar acerca de esa transfiguración, sino que tenéis que poner vuestra mirada en que voy a morir, pero no os preocupéis que al tercer día volveré a estar con vosotros. Los discípulos siguen muy lejos de aquel pensamiento, como dije antes, del Mesías sufriente, que podemos leer en Isaías, capítulos 52 y 53. Ellos no tenían ni idea de lo que significaba que Jesús fuera el Mesías y cuál era el verdadero motivo de su venida a la tierra. Ellos todavía tenían en su mente y en su corazón aquel Mesías del cual habían oído hablar, del cual habían aprendido, y era normal que hablaran de eso y que tuvieran en mente eso, porque habían oído hablar de un caudillo, libertador, triunfante, poderoso, que se sentaría en el trono de David. Y cuando ellos pensaban en David y en su trono, pensaban en poder, en autoridad, dominio sobre la tierra, en vencer en las batallas. Y posiblemente, como dijimos en otras ocasiones, los discípulos estaban envueltos en aquel pensamiento. El secreto mesiánico sigue adelante. Jesús les sigue prohibiendo que lo compartan con los demás. Es algo que tienen que asimilar ellos y que los demás no van a poder hacerlo hasta que Él nos resucite. Ellos mismos, los discípulos, no lo van a poder comprender hasta que Jesús resucitó y envió al Espíritu Santo. Ellos no lo pueden comprender, pero la resurrección lo explicaría absolutamente todo. Tenían miedo de preguntarles sobre ello. Evidentemente cualquiera no tendría a lo mejor el respeto de comentarle a Jesús esto otra vez después de la reprensión que le dio a Pedro diciéndole quítate de mí, de delante de mí, Satanás, porque me eres un impedimento para el propósito del Padre en mi vida. Y no se atrevieron a comentar nada sobre aquella noticia. Simplemente ellos se quedaron callados y no dijeron nada. Pero lo que sí mostraron, nos dice el pasaje, es que mostraron tristeza. Que estaban tristes por lo que les había dicho otra vez. Así que después de esto y después de captar su atención y que se produjera un silencio, Jesús tenía todo ya en su mano para poder enseñarles nuevamente y para poder mostrarles acerca de su conversación durante el camino. ¿Qué disputabais entre vosotros?, le dice Jesús. Y los 12 se estaban discutiendo, como dije antes, sobre la grandeza, la preeminencia, de dónde estaría uno, dónde estaría el otro. Y Jesús no interviene durante el camino. Él les deja discutir, les deja hablar, les deja que se ensarcen en el tema, porque así puede después enseñarles un poco mejor. Y después de la triste noticia que les había comunicado, Jesús parece que como que se adelanta o como que se atrasa, los deja a los discípulos solos. Jesús también tal vez toma ese tiempo para ir pensando sobre lo que le espera en Jerusalén, sobre ese tiempo en la cruz, sobre la obediencia, sobre el amor hacia todos nosotros para obedecer e ir a la cruz. Y los discípulos por su parte estaban hablando entre ellos. Posiblemente ellos tendrían que ir pensando sobre lo que Jesús les había dicho de acerca de su muerte, de su resurrección. Posiblemente ellos, o Jesús esperaba que ellos estuvieran pensando, meditando en aquellas cosas que Jesús había hecho y viéndolo como ese Mesías sufriente. Pero ¿qué va? La conducta de ellos fue totalmente diferente. Jesús estaba preocupado por el reino de los cielos y los discípulos estaban preocupados por un reino terrenal donde cada uno tendría un lugar donde haría una cosa o donde cada uno mandaría. ¿Quién sería el que daría cuentas a quién? Dar cuentas, eso es algo que debemos hacer los unos con los otros. Es sano para el corazón, especialmente para los cristianos, para no vanagloriarnos o pensar que no necesitamos de nadie. Esto es justo lo que estaba pasando entre los discípulos. Ellos
pensando que serían el primero o el último, estaban pensando que no necesitaban a nadie, que ellos podían hacer las cosas por sí mismos, porque por su valor, por lo que hablaban, por lo que hacían o por dónde iban, ellos tenían poder para decir o hacer a los otros lo que tenían que hacer. Una falta de amor impresionante, una falta de delicadeza hacia los otros, ¿verdad? Y esa era la conducta de ellos. Y Jesús llega a Capernaum, entran en una casa, entran en un lugar y empieza a hablar con sus discípulos. Y entonces Jesús les dice en la intimidad, les enseña que la grandeza del reino de Dios no tiene nada que ver con lo que el mundo entiende por grandeza de un reino, por dominio, por poder, por control. Jesús les dice que el servicio es la ventaja principal del reino de los cielos. En hacerse el último, en servir al otro, esa es la ventaja principal del reino de los cielos. Otra vez los discípulos descolocados, porque la enseñanza de Jesús no tiene nada que ver con lo que ellos han aprendido o lo que han conocido hasta este momento. Entonces, cuando Jesús les preguntó de qué hablaban, ellos simplemente se callaron. Estaban llenos de vergüenza, porque no querían hablar con Jesús acerca de lo que ellos estaban hablando. Ya les daba temor cualquier tema que hablaran entre ellos o que quisieran decirle a Jesús, y era normal, porque ellos sabían que Jesús les iba a enseñar, que les iba a encaminar, porque aquellos discípulos tenían que llevar, después de la muerte y ascensión de Jesús a los cielos, y con la dirección del Espíritu Santo, aquellos discípulos tenían que llevar todas estas enseñanzas a aquellos discípulos de Jesús. Así que, conscientes de la mala disposición que ellos tenían entre ellos y por la disputa que habían tenido, y Jesús sabiendo todo lo que ellos hablan, y sabiendo directamente cuál era el tema en cuestión, la cara de ellos era un completo poema. La cara de ellos era, a ver dónde me meto, dónde me escondo, ¿no? Y hemos vivido muchas situaciones de estas de vergüenza cuando alguien nos dijo algo y nosotros respondíamos o ya sabíamos cuál era el entorno y ¿dónde me meto? ¿No? ¿Has pasado vergüenza alguna vez? ¿No has pasado un momento de decir, tierra trágame, mejor me hubiera callado, tierra trágame, ojalá no hubiera ido o no hubiera venido? Hay un momento en nuestra vida, hay muchos momentos en nuestras vidas en los que hemos sufrido ese momento de callar, de decir, ¿qué hago aquí? ¿Por qué estoy en esta situación? La cara de los discípulos era un poema. Nuestra cara a veces es un poema cuando somos pillados en alguna situación, cualquiera que sea. Jesús le había dicho a sus discípulos que el reino iba a venir, que se iba a instaurar. Jesús había mostrado en aquella transfiguración con aquellos 3 testigos directos. Aquellos no habían podido sanar al endemoniado. Les acusan, se acusan unos a otros de falta de fe, se acusan unos a otros de un montón de cosas. Estoy pensando que aquella situación no era fácil, entre 12 hombres que cuando llegaron a estar juntos no se conocían de nada, y que cada uno, como decimos, era de su padre y de su madre, y que cada uno tenía una manera de pensar, y cada uno era de un sector o de una facción diferente, y tenían que involucrarse. Unos eran pescadores, otros eran recaudadores de impuestos, otros venían de otras situaciones, y todos tenían que ponerse de acuerdo ahí. ¿Y quién podría resaltar? El que tiene estudios, el que no, el que tiene una posición económica destacada. Había ahí también un hombre que era celote, que era un hombre dedicado a la violencia, que quería instaurar el reino judío otra vez por encima del imperio de Roma. La cosa era muy competitiva entre ellos. Y se estaba dando el caldo de cultivo para que se produjera entre ellos pues todo lo que ya se estaba dando: envidia, celos, superioridad, decir yo dominaré sobre ti, haré sobre ti esto o lo otro. Y Jesús les dice que el que desea ser el primero tiene que estar preparado para ocupar el último lugar, el de servicio, para ocupar el lugar más humilde, porque ese será el primero. Y esa posición no le corresponde a los hombres darla, es el Señor que nos pone en la posición. Jesús es tajante y no les da oportunidad de réplica a los discípulos. Contrario al modelo de estos días, y contrario a estos días me refiero a los tiempos de Jesús, y contrario a nuestros tiempos hoy, evidentemente no cabe el servicio los unos a los otros en un modelo en el que todo el mundo quiere enseñorearse del otro, donde todo el mundo quiere tener poder, control. A veces he compartido con mis hijos de que tenemos que tener cuidado con lo que hablamos y con lo que decimos, porque la información es poder. Y cuando alguien conoce cosas acerca de nosotros, la puede usar en nuestra contra como poder.
Hay muchas cosas que los hombres quieren hacer unos con otros. El que quiere tener más dinero no es solamente por decir, pues puedo comprar esto o lo otro, o tener una vida más placentera, más tranquila, aquí o allá, o comprarme un mejor coche con mayor comodidad. No estoy hablando de lujos, estoy hablando de poder vivir dignamente. Y cualquier persona puede pensar que tener dinero puede ser, voy a someter al otro y ahora como tengo dinero te puedo humillar. Pues mira, eso es lo que hacen los ricos, los poderosos, los que no tienen en cuenta al otro. Eso es lo que hacen aquellos que no aman al Señor, que tienen se tienen a sí mismos como el centro absolutamente de todo. Pero Cristo es el centro en el cual nosotros debemos poner nuestra mirada. Y Jesús enseñándole a sus discípulos para que puedan saber qué es lo que Él quiere decirles, toma un niño que está allí por la casa, en el patio, en las afueras, lo trae, lo coge, lo pone sobre sus brazos y le dice a los discípulos que de cierto os digo que si no os volviereis y fuereis como niños no entraréis en el reino de los cielos. Es interesante porque hay otros detalles que Mateo y Lucas dan, que no da Marcos, acerca de este momento, que son también dignos de ser tenidos en cuenta. Es interesante que toma un niño, porque el papel de un niño es un papel insignificante en los tiempos de Jesús, porque posiblemente es el escalafón más bajo en la familia, si tenemos en cuenta si no hay esclavos en la casa o si no hay servidumbre en la casa, pero en la familia sería el más pequeño, y si encima es el hijo de los esclavos, ya te puedes imaginar de lo que estamos hablando. Es alguien que no puede aportar, que tiene que ser guiado absolutamente para todo, que no puede decir muchas cosas porque no será tenido en cuenta. El niño en la familia, en ese tiempo y también hoy, pues simplemente no toma decisiones, otros las toman por ellos. ¿Y por qué? También pues frente a muchas cosas no saben discernir lo que es bueno y lo que es malo. En otras sí, pero en muchas cosas a lo mejor no saben distinguir y a veces se dejan llevar por cualquier situación y persiguen una situación, van detrás de una situación que nosotros sabemos que está mala, pero un niño no, porque tiene inocencia. Y un niño es guiado, no tiene capacidad de decidir en el sentido de que no decide qué ropa se pone, o no decide qué es lo que come, o no decide dónde quiere ir, y simplemente pues sus padres le dicen, hoy vamos a tal sitio y comes esto y te pones esto. Es la cuestión de un niño. Entonces lo toma Jesús en sus brazos para ponerles ese ejemplo de inocencia, de sencillez, de sometimiento, de decir, dependo de otros. Pues Jesús quiere ponerles este ejemplo. El ejemplo más humilde de lo que sería una familia, una casa. Ese sería el ejemplo que los discípulos tenían que tomar para ver lo que era una posición en el reino de los cielos. La conversión tiene que ser completa en todos sus aspectos. El corazón tiene que volverse a Dios en un sentido general, pero también dejando las cosas terrenales por las cosas celestiales. Y hasta ahí estamos de acuerdo, ¿verdad? Pero en lo particular, convertimos o debemos convertir aquella ambición carnal, ese deseo de la carne, del pecado, debemos convertirlo en algo totalmente diferente. Y tenemos que convertirlo en aquella libertad de todo sentimiento, como si un niño fuéramos, para decir, quiero semejarme a Jesús o quiero seguir a Jesús. Entonces Jesús le dice, no tenéis ni parte ni suerte en este reino mismo. Y el que más se parezca a este niño, o a un niño, en su carácter, será el más importante en el reino de los cielos. Fue una gran lección para aquellos discípulos. Aquellos discípulos que discutían entre sí quién será el mayor, quién será el escogido, quién será el que hará esto y lo otro, el que comandará, el que tendrá poder, el que manejará el dinero, o el que manejará al ejército, quién será el que haga aquí o allá, quién será el que ponga, que quite. Los discípulos estaban muy lejos de lo que Jesús les estaba enseñando. Porque el que fuere o estuviere dispuesto a ser menor entre vosotros, este será el más grande. ¿Cómo entender eso? ¿Cómo entender ser el menor y ser el más grande? El más pequeño y el más grande. La lección es obvia, pero hay que contestar una pregunta para entender la lección. ¿Qué significa acoger a un niño? El reino de Dios ha de recibirse con el espíritu semejante al de un niño. Y considerando que los discípulos estaban buscando cómo alcanzar posición, poder, influencia, en un lugar de primacía en el servicio, parece más apropiado el sentido de recibir el reino de Dios con actitud semejante a los niños, que el sentido literal de acoger a los pequeños, sin descartar naturalmente atender
a los menores, a atender a los pequeños, que muchas veces son menospreciados y que muchas veces son dejados a un lado, o que no se les atiende o que no se les cuida. Tenemos que cuidar el presente de los niños, porque ellos son el futuro mañana. Tenemos que cuidar lo que ellos son y tenemos que también moldearlos para que se parezcan al Señor. Tenemos que mostrarles a Cristo en nuestras vidas y lo que pueda hacer también en ellos. Así que la representación de grandeza es mostrada en un niño, en alguien que no tiene recursos, que no se vale por sí mismo, alguien que muestra sencillez. ¿Y qué tiene que ver todo este pasaje con nosotros hoy? ¿Qué quiere decirnos a nosotros el Señor hoy? Pues lo primero de todo es que me llama la atención que Jesús meditaba sobre lo que ocurriría con él. Y me llama la atención también que los discípulos tendrían que estar meditando en eso mismo. Y creo que nos movemos en unas situaciones últimamente en las que vemos muchas cosas a nuestro alrededor que nos quitan la mirada de las cosas que son importantes. Hay cosas que nos alteran a nosotros y que nos hacen olvidarnos de dónde está nuestro fundamento, de quién es el fundamento de nuestras vidas. Nos desestabilizamos con todo lo que ocurre alrededor. Y quiero decirte algo, nuestro problema o nuestro peor problema o nuestra mayor dificultad en la vida no se llama COVID, o no se llama falta de recursos económicos, o no se llama falta de tener una buena comunión con otra persona. Nuestro mayor problema es el pecado. Y nuestra mayor dificultad es poder vernos como pecadores y vernos como culpables y encontrar la inocencia en la cruz de Cristo. Encontrar allí que nosotros somos totalmente perdonados por el Señor. Algo que debemos hacer y debemos hacerlo constantemente es recordar a quién nos debemos y dónde está el futuro que nos espera y qué posición tendremos en aquel futuro que nos espera en la eternidad. Recordemos y meditemos constantemente en la acción de Jesús con su muerte y su resurrección y lo que ha conseguido que seamos. Somos sus hijos, somos hijos de Dios. Por lo tanto, no debemos preocuparnos por todas las cosas que están alrededor, aunque tampoco desentendernos. Debemos ocuparnos en ellas, pero tampoco hacerle demasiado esfuerzo, porque nuestro gozo es Cristo. Nuestro gozo es saber que Él fue a la cruz, murió y resucitó. Ese es el gozo de cualquier creyente, de cualquier hijo de Dios. El podio ya lo hemos logrado. Y no ha sido por nuestros méritos, sino que otro nos ha puesto ahí. Jesús nos ha puesto en el podio para darnos lo que nosotros no nos esforzamos en lograr. No hemos corrido nosotros la carrera y Jesús nos ha dado la vida eterna. Por lo tanto, esto ya está asegurado. Medita, gózate, alégrate en el Señor por su perdón y por su salvación y por poder tener una vida eterna al lado de Él, disfrutando en la alabanza al Rey de Reyes por los siglos de los siglos. Disfruta y medita en esto. No te pongas a meditar en las cosas de este mundo. No te pongas a anhelar las cosas de este mundo. Desnudos llegamos a este mundo y desnudos nos marcharemos. Confiemos solamente en Dios. No hagamos tesoros en la tierra, sino hagamos tesoros en los cielos, donde la polilla y el orín, dice la Escritura, no corrompen, ni hurtan, ni minan, ni destruyen, ni hacen nada semejante. Debemos renunciar a todo aquello que ya os mencioné al principio. Debemos renunciar a la envidia, a los celos, al deseo de poder, de control. Debemos renunciar a aquellos sentimientos de me siento amenazado, de estoy amenazado por esto o por lo otro, por esta situación o por aquí, de aquello que nos hace pensar que somos desplazados. Olvidémonos de todas esas cosas. Disfrutemos de saber que en Jesús no hemos sido desplazados sino acercados. Disfrutemos de saber que mientras otros nos desprecien, Jesús nos aprecia. Olvidémonos de aquel complejo de superioridad, de querer ser alguien o de querer mostrar que somos algo. Cuidado con la titulitis, cuidado con el pensamiento de yo tengo esto y yo tengo lo otro, me esforcé y ya logré y alcancé e hice y esto y lo otro. Déjame decirte, los títulos que los hombres dan no nos hacen entrar en el reino de los cielos. Lo único que nos hace entrar a la presencia de Dios por la eternidad es Jesucristo su Hijo, quien murió en la cruz para perdonar nuestros pecados. Olvidémonos de la fama, de los aplausos, en los que muchos han caído. Y especialmente pastores han caído mucho en esto. Tenemos una advertencia de parte de Dios a tener cuidado con esto. Olvidémonos de la posición, olvidémonos de ser entrevistados, de que todos los focos se pongan en nosotros. Y no nos olvidemos de dar a Dios la gloria que Él merece por lo que ha hecho en nosotros. Olvidémonos de poseer más que a Cristo y solamente a Él. Hay una gran lección en este
pasaje para nosotros. Y podemos aprender aquí que nuestras divisiones no son producidas por nuestras discusiones sobre diferencias, sino por nuestra falta de intimidad con el Señor. Nos peleamos porque no hemos visto el ejemplo de unidad de Dios. Nos peleamos porque nos hemos olvidado de que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo forman una unidad. Y en ese ejemplo es el que nosotros tenemos que vivir como hijos de Dios, como iglesia. Nos hemos olvidado de quién es la cabeza sobre la iglesia. Nos hemos olvidado de quién es el que gobierna sobre la iglesia, en el deseo de querer ser nosotros los gobernadores, los hombres. Y esto es el día a día. Lo podemos ver en multitud de lugares y en multitud de iglesias. Solo hay uno superior. Solo hay uno que con su sacrificio logra un podio por sus propios méritos y nos pone en el podio a nosotros. Y esto le hace ser a Él la cabeza de todo. Y su nombre es Jesucristo. Somos la iglesia y debemos estar lejos de cualquier modelo que venga del mundo. El servicio es el único camino para hallar la recompensa, que además no será aquí. Oye, que a cualquiera le encanta una palmadita en la espalda, pero debemos recordar quién es el que lleva el mérito. ¿Y por qué lo hemos hecho? Todas las cosas que hagamos, hacerlas no de nombre, no hacerlas de boca, hacerlo todo para la gloria del Señor, nos dice la palabra. Hagamos las cosas para el Señor y sepamos quién es el que lleva el mérito. ¿Te felicitan por algo que haces para Él? No es para ti, es para Él. Dale la gloria a Dios. Reconócelo en todos tus caminos. Y cuando los hombres te den algún tipo de aplauso, vete a tu habitación, arrodíllate y dile al Señor: Señor, esos aplausos son para ti, que me diste la vida y me diste la oportunidad de conocerte. Ten cuidado, no subirte a un pedestal muy alto del que puedas caer y darte un golpe muy fuerte. Solo hay uno que es superior. Y los que anhelan los primeros puestos en este mundo no están llenos de amor de Dios, sino de amor propio, de amor a sí mismos. Tengamos cuidado con eso. Tengamos cuidado de no imitar y reproducir modelos de servidumbre de nuestros días. Tengamos cuidado de no pensar que nosotros podemos hacer lo mismo. He visto a pastores tratados con exceso, tratados de tal manera que parecían más bien, no sé, alguien que venía de otro mundo, de otra galaxia. He visto cómo los trataban con tanto respeto y con tantas cosas y le daban tantos honores y tanto... cuidado con eso. Cuidado con eso. Tengamos cuidado de la misma manera tratar a los pastores con sometimiento a las ovejas o al pueblo de Dios, o pensar que son para nuestro servicio, que son para nuestro alarde o nuestro crecimiento, o decir esto, decir lo otro. Seamos humildes delante del Señor, porque a ellos y a nosotros también nos ha salvado el Señor. Tener dones o responsabilidad dentro de la iglesia o en cualquier ministerio no es sinónimo de que otros te hagan de siervos o de servilismo. El que quiera algo en el reino de los cielos tiene que ser un servidor, empezando por los que lideran o los que presiden en la iglesia, tal y como dice la palabra. He visto tantos deseos de poseer templos, edificios, porque templos somos nosotros del Espíritu Santo, de querer tener el edificio más grande, con las mejores infraestructuras, de poner todo el empeño en ello. ¿Y qué queda de eso? Piedra sobre piedra. ¿O no recordamos que Jesús que Dios permitió que el templo de Jerusalén fuera destruido porque se convirtió en objeto de culto, en vez de darle culto al que había hecho la posibilidad de hacer ese edificio? Edificios grandes, señorío, ver la iglesia como la posición, ver la iglesia donde defender un pedigrí. ¿Qué pedigrí? ¿Qué pedigrí? El único Hijo de Dios es Jesús y nosotros hemos sido tomados como adoptados por el Señor, auspiciados por Él, llevados a Él. No hay pedigrí en nadie. Nadie es mayor que nadie. Solo Cristo es mayor y se humilló por nosotros. Y nos amó con un amor que no tiene fin. Gracias, Jesús, por eso. Debemos imitar el ejemplo de Jesús, de una vida de entrega, servicio a su iglesia. Sencillez, inocencia y aceptación
son las características de un niño. Dejemos a un lado todos nuestros prejuicios para poder recibir al Salvador del mundo, al Señor del mundo en nuestras vidas. Hemos pensado esto, lo otro, tenemos una cierta posición que ya hemos adquirido porque ya somos adultos, que nos podemos desarrollar de alguna manera. Dejemos todo eso a un lado para que podamos estar en los brazos de Cristo. Acércate a Él con todo tu corazón y dale lo mejor de ti. Hoy te hago una invitación. Deja que Jesús te tome en sus brazos y que pueda ver tu inocencia en ti. Que pueda ver ese deseo de acercarte a Él con todo tu corazón. Deja que Jesús sea el centro de tu vida. En este día te invito a que le recibas como tu Señor y Salvador si aún no lo has recibido. Y si ya eres un hijo de Dios, recuerda que tu posición no es mejor que la del otro. Deja que Cristo sea el centro de tu vida. Deja que Él sea el que se glorifique en ti. No anheles premios terrenales. Busca la presencia de Dios para que te dé un premio que es celestial.